Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan todos nuestros oyentes? Espero que anden muy bien. Estamos para un episodio más de este podcast, CIOS Podcast. Hoy traemos algo muy especial, así que los invitamos a que se sienten, que se pongan cómodos y que sean felices. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lined in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of... Bueno, hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Hola, Chris. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo están esos mates? Ahí te doy uno. Dale. Están ricos. Bueno, el tema de hoy es un lindo tema. A mí me interesa mucho. Es un tema que durante mucho tiempo ha ido mutando. Hemos ido aprendiendo cosas nuevas. Yo siempre insisto en esto. Qué importante que es mantenerse a la vanguardia de la lectura, ¿no? Del contenido, del conocimiento, de las investigaciones. Mantenerse actualizado y también fuera de esos sesgos de convencerte de que lo que vos pensabas está bien y no hay otra forma, ¿no? Totalmente. Y esto de otra cosa que me parece muy importante es no descartar lo que se aplicó durante muchos años, lo viejo que alguna vez funcionó y que lo nuevo es lo único que funciona y todo lo demás hay que tirarlo a la basura. Sino que pensar que podemos usar todo. Podemos usar todo como herramienta. Bien, lo podemos ir aplicando. Hoy vamos a hablar de fatiga y rendimiento. Por ahí lo relacionamos normalmente mucho este tema con el deporte. Sin embargo, es aplicable a la vida misma. Entonces esperemos que por ahí les sirva a todos los que están escuchando. Porque quizá este podcast no es solamente para deportistas, es un podcast abierto para todo el público. Y creo que estaría bueno empezar diciendo qué es fatiga, para poder entender esta correlación que tiene con el rendimiento. Y bueno, entendemos como que la fatiga es una disminución de capacidades, ¿no? O sea, ya empezamos como una disminución de capacidad, la cual puede ser física, puede ser psicológica, puede ser emocional, lo que sea, pero es una disminución de las capacidades, ¿bien? ¿Y qué tipos de...? Porque se entiende que, por lo que estás diciendo, que hay varios tipos de fatiga. Entonces, ¿cuántas se pueden encontrar? O sea, nosotros tenemos como dos fatigas principales. O sea, las podemos dividir en dos grandes ramas. Por un lado está la fatiga central y por otro lado la fatiga periférica. La fatiga central relacionada con todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y la periférica con la estructura en sí, ¿no? O sea, huesos, ligamentos, tendones, músculos, todo lo que sería estructura. Uh-huh. Entonces, podemos llegar a una fatiga en cualquiera de estas dos áreas grandes. Y tiene una relación inversamente proporcional con el rendimiento. O sea, cuando aumenta la aparición de fatiga, hay una disminución de rendimiento. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, los vamos a ir respondiendo a lo largo de todo el podcast, que va a durar 50 minutos. Nada, mentira. A lo largo de todo el podcast. ¿Y tenés forma de, como vos decís, que va bajando el rendimiento? ¿Hay forma de medirlo? De ir midiéndolo de forma no tanto subjetiva, de preguntarle al paciente, o sea, además de eso, de preguntarle a la persona cómo se va sintiendo, sino algo más objetivo, de tener números tangibles. Yo creo que es muy importante tener una medición de fatiga, y siempre charlo esto cuando he dado clases. Tenemos dos tipos de cargas dentro de nuestros entrenados. Por un lado tenemos la carga externa, que la considero el ego del entrenador, porque es lindo decir tengo atletas que mueven X cantidad de kilos, ¿no? Y creo que hay hasta a veces una lamentable lucha entre qué atleta mueve más kilos, cuando en algún momento lo vamos a charlar también. En la mayoría de los deportistas no son los kilos los que importan, sino la velocidad a la que mueve esos kilos. Pero el control de la carga externa la podemos hacer a través de volumen, serie, repeticiones, ¿sí? Carga que podemos poner, velocidad en la que debemos desplazar esa carga. De esa manera controlamos el volumen de la intensidad, de la carga externa.
Y la carga interna, tenemos varias maneras, pero hay formas, porque a veces es difícil porque hay elementos tecnológicos que se utilizan para evaluar la carga interna, pero son muy costosos. Entonces en la realidad, normalmente si bajamos, que la idea de este podcast es bajar a la realidad, o sea, está todo bien con los libros que leemos, pero esos libros, el texto sin contexto es obsoleto, o sea, no nos sirve. Sí, sí. Necesitamos contextualizarla a nuestra realidad. Y nuestra realidad es que la mayoría de los gimnasios no disponemos de elementos tecnológicos para evaluar y controlar la carga interna. Y en ese caso, ¿cómo haces? Vos, entonces, con un entrenado en tu gimnasio, ¿cómo haces para ver en el momento, en la sesión, en la misma sesión, no dedicarle una sesión entera a medición de la fatiga, claro, sino en la misma sesión ir viendo a ver cómo va el tema de la fatiga? Está bueno esto. Yo lo trabajo mucho con lo que es RPE y TQR. El RPE, que es la percepción subjetiva del esfuerzo, que esto hay una escala que está estudiada y está validada por un montón de profesionales y de investigaciones. No es que es una escala que se me ocurrió a mí, ni mucho menos, en donde se evalúa del 1 al 10, siendo el 1 como muy baja intensidad, casi no lo siento, y el 10 como demasiado o excesivamente extenuante, ¿no? La carga. Entonces, en función de eso, yo le pregunto cuando termina. En realidad hay protocolo, porque no es lo mismo preguntarle al entrenado inmediatamente terminando el ejercicio o preguntarle después de pasar un minuto de haber terminado el ejercicio. Uh-huh. ¿Cuál es la percepción? A medida que avanza claramente en el entrenamiento y adquiere más experiencia, sus respuestas van a ser mucho más acertadas. Sí, se va conociendo más también. Claro, se va conociendo él más, va entendiendo un poquito sobre esa presencia de fatiga y de esa manera yo puedo tener una información de la percepción subjetiva. O sea, hay que resaltar que es subjetivo, a diferencia por ahí de elementos tecnológicos que pueden ser mucho más objetivos en la información que me dan del esfuerzo, y puedo llegar a controlar entonces de esa manera la carga interna. Y por otro lado tengo lo que se llama el TQR, que es del de recuperación, la percepción subjetiva pero de recuperación, que eso me sirve al día siguiente, después de haber entrenado, saber cómo se siente de recuperado, ¿no? O sea, 0 recuperado o 10 muy recuperado. ¿Esto lo hace al principio? Esto yo lo hago, uno es al final del entrenamiento, que es el RP, o sea, la percepción subjetiva del esfuerzo, y el otro es al inicio del otro día, de la otra sesión de entrenamiento. Okay. Entonces, yo lo que hago es saco una diferencia entre estos dos y me va dando como un ratio de estas dos cosas. ¿Y podés hacerlo tipo a la noche, antes de acostarte, hacer un repaso del día? Podés hacer, por ejemplo, me puede servir uno del día, pero a mí, desde mi área, me sirve mucho el de entrenamiento para controlar carga. Uh-huh. Claramente que al final del día va a ser otra percepción, porque vas a estar cargado con un montón de actividades. No va a ser lo mismo, por ejemplo, la percepción del esfuerzo que me va a dar si viene a entrenar a la mañana y al otro día, en vez de venir a la mañana, no pudo porque tenía que trabajar y vino a la noche. Uh-huh. Entonces posiblemente la percepción que él tenga de la carga va a ser mucho mayor si viene a entrenar a la noche después de toda la carga diaria que a la mañana. Entonces de repente aparece el contexto de la persona para la percepción de la misma carga a la que está siendo expuesto. ¿Me explico? Sí, también. Por eso es algo que es complejo y que creo que se puede llegar a controlar con una buena comunicación entrenado y entrenador. Por eso es clave tener un buen diálogo. Y vos hablabas recién de elementos tecnológicos para medir también la fatiga. ¿Cómo funciona, ya como duda, los encoder que miden en el trabajo de BBT, de entrenamiento de velocidad? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo medís? Podés llegar a medir en cuanto a la velocidad de ejecución de un ejercicio cuándo es el corte. Claro. Yo tuve la posibilidad de conseguir un encoder en un momento cuando estaba surgiendo todo esto. González Vadillo, un autor español que es medio que trajo el tema y lo hizo tan famoso. Hablamos de encoder cuando es una aplicación que mide la velocidad de ejecución de un ejercicio. Exactamente. Lo que hace el encoder es medir la velocidad propulsiva de un ejercicio, principalmente en la fase concéntrica del movimiento. No sirve para todos los ejercicios. Hay varios que ya tienen tanta investigación
que tenés información de un montón de atletas, entonces podés compararlo. Lo que tiene de bueno esto es que te permite realizar evaluaciones bastante precisas en el atleta en el momento, día a día de sesión. Entonces está muy bueno. Lo que hace es, por ejemplo, vamos a ir fácil a una sentadilla. Entonces, lo que dice este sistema de trabajo es que si yo hago al 70% de mi RM es repetición máxima, ¿no? Vamos a poner números. Yo una sentadilla muevo 100 kilos, una sola repetición. Esa es mi repetición máxima, el 100%. Al 70% son 70 kilos. Yo 70 kilos, dice la tabla que está estudiada, que la vas a poder mover a, vamos a poner un ejemplo, no me acuerdo bien los números, pero lo van a poder mover a 15 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? En la velocidad que le vas a mover. En realidad es la aceleración que le vas a aplicar. Lo que dice esta tabla es que si vos querés entrenar fuera de la zona de fatiga, no tenés que vos hacer las repeticiones, andás haciendo repeticiones siempre a la máxima velocidad posible, pero cuando el encoder te marca que bajaste el 20% de ese 15%, cuando bajaste, ahí tenés que cortar. Entonces ya no trabajás con repeticiones, ya no le pones cuántas repeticiones, sino que lo que vos le pones es que pasás el 20% de pérdida de velocidad y termina la serie. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué haces en esto? De esta manera entrenás fuera de la zona de fatiga. Porque dice que una vez que bajaste ese 20%, estás fuera de la zona de fatiga. Y es más preciso también. Es mucho más preciso. Ahora, suponete que a mí me pasó, ¿por qué? Porque el encoder se me desconfiguró, perdí contacto con el que manejaba el software, quedó como juguete para mi hijo, o sea, no sirvió mal. Ahí está de juguete. Le compro encoders a mis hijos yo para que jueguen. No, y sabes que existe la manera de poder evaluar esto. Hay que entrenar el ojo. Por eso yo digo que el ojo del entrenador tiene más valor que la teoría que pueda llegar a tener. Para poder darse cuenta, porque dice así: el 20% lo perdés básicamente cuando haces la mitad de las repeticiones posibles que podrías llegar a hacer. ¿Se entiende? Entonces, vamos a aclararlo. Hablando de un RIR 5. Vamos a, claro, un RIR 5. Pero un RIR 5 con cuando tenés que hacer, claro, 5 repeticiones con RIR 5, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Yo pongo una carga con la que puedo hacer 10 repeticiones. O sea, yo hago 10 y no puedo hacer más. Bueno, hace 5. ¿Se entiende? Sí. Haces la mitad de las posibles que podrías hacer. De esa manera vos estás entrenando fuera de la zona de fatiga, en zona de potencia y, bueno, con poco riesgo de reacción. Y esto, ¿qué nos permite? En un deportista, el periodo de recuperación que se requiere para este formato de entrenamiento es mucho menor. Entonces, nos pasa, por ejemplo, por ahí nos puede pasar con vos, Chris, que entrenamos para ciclismo. Me ha pasado con gente de canotaje que viene a entrenar al gimnasio e inmediatamente tiene que ir a hacer algún trabajo afuera. Bueno, no aplica a siempre porque hay periodización, ya vamos a hablar, pero usando este método vos te asegurás de que tu entrenado en muy corto periodo va a poder estar recuperado para poder ir al campo y aplicar fuerza en el campo. Cosa que sucede muchas veces en deportistas que van a un gimnasio y cuando vienen a entrenar al campo, o sea, la parte importante, si es futbolista, a la cancha, y me dicen: profe, tengo las piernas rotas porque fui al gimnasio y no puedo moverme, o sea, hoy no voy a entrenar. Eso no sirve, porque nuestra función es ser complemento, es potenciar las capacidades de los atletas para que el coach los tenga disponibles. Entonces este entrenamiento nos aleja un poco de el exceso de fatiga que pueda llegar a generar un entrenamiento de fuerza. Y esto ya es una pregunta también medio aparte, y tampoco para profundizar, porque también es un tema que podemos llegar a hablar en otro lado. ¿Cómo es el tema de la medición que se está haciendo mucho ahora de lactato que se hace, viste, pinchando la oreja, que mide el lactato inmediato? ¿Eso también se puede usar como medición de fatiga o es más para medición de la intensidad en la que estás haciendo una repetición, una serie, una pasada, lo que sea? No, también te puede dar indicios de fatiga, porque son residuos que se van generando por el mismo entrenamiento. Entonces, a mayor presencia nos puede indicar, quizá no es tan directo, pero nos puede indicar que hay presencia de fatiga. Bien. Que está bajando nuestro rendimiento.
Bien, perfecto. ¿Y cómo, en el caso de que nosotros vayamos viendo que hay presencia de fatiga o que hay disminución de la velocidad de ejecución, ¿cómo hacemos para evitarla? O en el caso de que ya sepamos que hay una fatiga, que ya de entrada viene y te dice que tengo un RPE o un TQR elevado, que no está recuperado, ¿cómo hacemos para tratarla en ese caso? Bien. Tenemos, como hay formas de tratar, ponerle desde el entrenamiento con pausas dentro del entrenamiento, bajar las intensidades, bajar la carga. Después tenemos formas desde la alimentación, desde la hidratación, desde la psicología. Entonces, desde diferentes áreas podemos trabajar cuando tenemos presencia de fatiga. De todas formas, por ahí hacer un punto, y no sé si se va a poder ver, ahora lo vamos a tratar de mostrar en una pizarra. Nosotros tenemos que entender que la fatiga también nos ayuda. O sea, por un lado no es buena cuando está en exceso, y por otro lado necesitamos aprender a usarla a nuestro favor. Les quiero mostrar acá. O sea, hay que buscarla la fatiga, en realidad. O sea, tu estímulo tiene que ser necesario como para generar una fatiga, pero no lo suficiente. Exacto. Entonces vos ves acá, por ejemplo, no sé si se ve ahí la pizarra, ¿se ve? Sí. Vamos a hablar de rendimiento. Esto, imagínate que esto es el tiempo y esto lo ponemos como el rendimiento, ¿sí? Nunca escribí así. Sepan disculpar. Imagínate que tu rendimiento está acá. Esto lo llamamos la homeostasis, ¿no? O sea, estamos acá. Este es nuestro estado de reposo normal, o sea, de entrenamiento en el que venimos y todo, pero sí, estamos acá. Nuestro nivel de rendimiento es este. La homeostasis es el nivel de equilibrio del cuerpo. Exactamente, este es el nivel de equilibrio que normalmente el cuerpo siempre tiende a buscar este nivel de equilibrio. Cuando nosotros aplicamos un estímulo de fuerza o de resistencia o de lo que sea, este nivel de equilibrio tiende a bajar, o sea, disminuye nuestro rendimiento cuando aplicamos un estímulo. Luego viene una pausa, ¿sí?, en donde nos permite recuperar un poco el rendimiento, ¿sí? ¿Y qué pasa? Acá es importante. Si el siguiente estímulo es demasiado lejos, ¿sí?, el cuerpo va a tender a equilibrarse en el nivel anterior y por ahí, imaginémonos que aplicamos un estímulo después. Entonces, no vamos a llegar nunca a mejorar nuestro rendimiento si los estímulos son con distancias no... ¿cómo se llama? No lógicas. Distancias que no son lógicas. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el estímulo es demasiado seguido? O sea, como un sobreestímulo. El rendimiento baja, no alcanzamos a recuperar nada, el rendimiento baja, no alcanzamos a recuperar nada, el rendimiento baja, no alcanzamos a recuperar nada. Cuando queremos hacer homeostasis, muchas veces corremos riesgos de que nuestro rendimiento termine por debajo de lo anterior, o sea, de donde iniciamos, por sobreestímulo, ¿no? Por alguna sobrecarga, sobreuso o lo que sea. Entonces, también en esto hay que ser inteligentes y aprender que el estímulo que nosotros vamos a aplicar tiene que ser justo. Bien. Entonces, aplicamos un estímulo, baja nuestro rendimiento. Cuando aplicamos, descansamos. Aplicamos otro estímulo, baja el rendimiento, descansamos. Aplicamos otro estímulo, baja el rendimiento, descansamos. Una vez más y descansamos. Y cuando llega un momento en el que hacemos una pausa quizá un poquito más larga, esto genera una supercompensación, lo cual nos lleva a un rendimiento mayor del que habíamos empezado. Pero para esto, el tiempo entre el estímulo, el descanso, ¿no? El estímulo, el descanso y el descanso en el macrociclo tiene que ser lógico, ¿sí? Porque si no, ya vimos qué es lo que puede pasar. Esto se le llama supercompensación y en esta manera nosotros podemos mejorar el rendimiento. Por eso les digo que la fatiga, que la vemos quizá como nuestro enemigo, puede ser un aliado si la sabemos usar a nuestro favor, ¿no? Si la sabemos aprovechar. Y hablamos de descanso, pero no solamente descanso es pausa, no entreno más, sino también gestión de la carga, ¿no? De entrenamiento, de la intensidad. Totalmente. Y para esto es clave la comunicación. Vos podés seguir entrenando y estar en una descarga, ponele, y estás haciendo una pausa, un descanso de entrenamiento intenso, y eso te está ayudando a generar una supercompensación. Exacto. Y seguís en movimiento. Exacto. Cuando hablamos de pausa o de descanso, no estoy hablando de
tirate a la cama y no hagas nada. O sea, puede ser dentro del día, por ejemplo, de la semana. Pero no es que, bueno, esta semana tenemos semana de descarga, por ejemplo. La clásica semana de descarga que se usa en un deportista. Y no quiere decir no hagas nada, no te muevas, no hagas fuerza. Sí, pero ¿no? eso también al contrario no genera adaptación. Exactamente, bien. Y además de esta gestión de la carga o de la periodización del entrenamiento o la planificación, ¿cómo también lo podemos abordar a esto para ayudar a esta supercompensación o que se generan adaptaciones? Y bueno, con la nutrición es clave. O sea, acá la intervención de la nutrición es muy importante. La hidratación y claramente la intervención de un psicólogo deportivo que nos ayude a controlar el estrés, manejar la ansiedad, bueno, todas estas herramientas que en algún momento vamos a entrevistar a un psicólogo deportivo que hoy ha tomado muchísima relevancia en los deportistas y nos va a dar herramientas también a nosotros como entrenadores para poder trabajar junto con nuestros entrenados. Sí, que yo creo que es fundamental. Nutrición, psicología y entrenamiento tienen que ser... Y son 3 pilares para un deportista, que, insisto, funcionamos como... complemento para el deporte. No somos prioritarios, en eso tenemos que aprender a tomar nuestro lugar, el que nos corresponde. No somos la prioridad. No es que viene al gimnasio y yo soy el más importante. Lo más importante es el deporte que hace. Es lo que practica. Uh-huh. Nosotros, como complemento, colaboramos para potenciar sus capacidades. Bien. Pero bueno, es un tema, la verdad, súper interesante la relación que existe entre fatiga y rendimiento, entenderla que es inversamente proporcional, ¿sí? Como concluyendo, entenderla que es inversamente proporcional, esto es, aparece fatiga, disminuye el rendimiento. Ahora, no quiere decir que la fatiga es nuestro enemigo, la podemos usar a nuestro favor, tenemos que aprender a hacerlo y también a todos los que están escuchando, invitarlos a que tengan esta interacción con las diferentes áreas, nutrición, psicología y entrenamiento como puntos claves para ser mejor deportista y para también mejorar en la vida misma, porque esto, entrenamiento, nutrición y psicología, le puede servir a Doña Rosa que no hace ningún deporte. Así que bueno, creo que quedó claro. Sé que hay mucho más para hablar de esto, pero lo haremos en algún otro episodio o en algún momento haremos un vivo en alguna entrevista con algún profesional. Sí, por ahí en alguna entrevista con algún psicólogo podemos hablar también de la fatiga mental o emocional, que va más allá o va de la mano, pero también separado de la fatiga física de esta que estamos hablando nosotros y que es fundamental más que nada en deportistas y más que nada todavía en deportistas de elite. La fatiga mental es fundamental, tratar de trabajarla o entrenarla, y también podemos llegar a hablar en algún otro episodio los métodos que están por ahí muy de moda ahora para trabajar la recuperación post-entrenamiento o post-competencia, bueno. Que hay muchos, demasiados, hay muchos que son de moda, hay otros que por ahí se están estudiando, no sé, por ejemplo la inmersión en hielo, en frío, el rolo, los masajes, la elongación. Totalmente. Hay un montón de métodos que están muy buenos para charlarlos. Y hay mitos. Exactamente. También. Hay algunos que sirven, otros que no tanto, y otros que son más que hay que aprender a usarlos, porque hay otros que sirven, pero hay que aprender a usarlos. Por ejemplo, la inmersión en hielo la tiro como para que se enganchen y tengan ganas de escucharnos un poquito después. La inmersión en hielo, si vos la haces inmediatamente después de un estímulo intenso en el que buscas una adaptación, si la haces inmediatamente después, estás contrarrestando toda la adaptación que vos podés llegar a lograr. Claro. Si vos, querés lograr una adaptación, tenés que esperar un cierto determinado tiempo y hacerla después para lograr todos los beneficios que tiene la inmersión en hielo, que tiene un montón. Pero si la haces inmediatamente después, no vas a conseguir una adaptación. Perfecto. Bueno, espero que haya quedado claro. Les vamos a dar un descanso a los oyentes, no muy largo, para que no baje su rendimiento. Ya vamos a venir con un poquito más, con algunos temas nuevos. No se pierdan los próximos episodios. Les mandamos un saludo y muchas gracias por escuchar. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone.